Bien, lo último que hemos visto ha sido las primeras fuentes que han sido constituidas al inicio de utilizar los semiconductores, en esta situación el diodo, y esto ha hecho que a grandes pasos dejen de existir los generadores de corriente continua, que han sido los primeros en ser construidos para poder llevar la energía de un punto a otro. La llegada de los diodos ha costado eso, que se puede conseguir con la ayuda de transformadores diferentes niveles de tensión, pero el gran reto ha sido mantener constante e independiente la carga. Y han visto que colocando un capacitor, hemos visto simulando y también se puede ver a través de cálculos de que la tensión va variando si nosotros cambiamos la carga. Entonces estas fuentes serán exclusivamente diseñadas para utilizar en algún equipo en particular. Y esto ha llevado a que sigan buscando algunas opciones. Bien, les pedí el día de ayer que busquen información sobre eso, cuáles son las opciones para evitar de que se conecte diferente carga y la señal de salida no cumpla con las condiciones para las cuales ha sido diseñado. Eso es un tema que debemos continuar. Y lo otro es buscar los duplicadores más que todo. ¿Cómo se puede duplicar la tensión? No sé si alguien tiene para poder compartir algo o comentar algo. Por eso no estoy compartiendo todavía la pizarra para continuar, pero quiero escuchar de ustedes lo que han buscado de información. Bien, no sé si alguien quiere compartir algo que ha buscado. Inge, buen día. Yo investigué de los duplicadores. ¿Quieres presentar? Está bien. Adelante. Gracias. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, Bueno, vi un poco de teoría que dicen que estos circuitos elevan el voltaje de salida a 2, 3 o 4 veces más veces que el voltaje de entrada. Este es un circuito duplicador de voltaje. Este circuito carga los condensadores con una tensión de entrada alterna, de modo que la tensión de salida es el doble que la tensión de entrada. Analizamos en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. En el semiciclo positivo, el diodo 1 está en cortocircuito y el diodo 2 está en circuito abierto. Al analizar, vemos que el voltaje del capacitor 1 va a ser igual al voltaje de entrada. Al analizar el semiciclo negativo, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y vemos que el voltaje del capacitor 2 va a ser igual a 2 veces el voltaje de entrada. El voltaje del capacitor 2 es igual al voltaje de salida y así se demuestra que el voltaje de salida es 2 veces el voltaje de entrada. Eso es lo que investigué, ingeniero. muy bien. ¿Alguien más tiene algo? Sí, yo Inge, tengo. Bueno, yo también investigué algo ¿Cómo de eso. estás? Buen día. Adelante. Usar la radiación completa, cambio de fondo.
Adelante, José Luis. Sí, aún no compartí, ¿eh? No, no has puesto compartir, tienes que poner donde dice presentar ahora, ahí aparece y compartir, dice. Sí, está entrando, José Luis. Sí, es lo que mi compañero explicó también, que eso era lo que explicó. Para hacer eso, primero tienes que se cargue un capacitor y para que se cargue, tienes que trabajar en el ciclo negativo, menos más, haciendo que la corriente circule por el diodo y cargue este capacitor con un voltaje pico, ¿no? Como dijo. Luego, si lo haces en el ciclo positivo, menos más, la corriente va a ir por aquí y aquí lo va a abrir y no, nunca, por el ciclo positivo va a cargar aquí, ¿no? Más menos y la corriente va a circular. Y en el ciclo negativo, que ya se va a hacer menos más, y este aquí menos más va a cargar. Por aquí ya no va a circular corriente porque se va a estar abierto, entonces va a cargar a este, que va a ser dos veces la tensión de entrada, ¿no? Es para media onda, para duplicar la tensión, y si quieres, y para onda completa sería este ahí, donde nos dice que para ciclo positivo, que está aquí, la corriente va a circular por aquí y va a cargar a este, haciendo que esto agarre un voltaje de entrada, ¿no? Y para el ciclo negativo, menos más, la corriente va a ir por aquí y va a cargar a esto, haciendo que la corriente circule por aquí nomás. Y de nuevo, se hace de nuevo para el ciclo positivo. Y aquí tiene las dos tensiones de entrada y salida y lo puedes sumar, ¿no? Pues para media onda, para onda completa ahí. Y y es lo mismo para media onda, cuando quieres triplicar la tensión, ¿no? Dije, aquí es para triplicar la tensión, donde nos dice que cuando está de menos a más, carga ese capacitor y la corriente circula por aquí. Y en el ciclo negativo, la corriente lo abre y circula por aquí, haciendo que este sea dos veces BS, ¿no? Y de nuevo es en el ciclo positivo, de nuevo lo carga esto, y como este ya está cargado dos veces, por aquí está abierto y la carga pasa por aquí, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Eso ya dije. Ya, de acuerdo. ¿Alguien más quiere presentar? Y yo, Inge, yo tengo un poco de teoría. Adelante. ¿Se puede ver, no, Inge? Así es, Ezequiel. A ver, la teoría es lo mismo que han dicho mis compañeros. Los multiplicadores de voltaje solamente se usan para mantener el valor de un transformador, ¿no? Que es relativamente bajo. Y pues elevan el valor pico del voltaje de la salida a 2, 3, 4. En este caso lo que nos interesa es que lo eleve a dos veces, ¿no? Es un duplicador de voltaje. Es más o menos como sería un circuito para un duplicador de voltaje. Analizando esta primera parte que tengo remarcada aquí, sería nuestra sección de entrada. Entonces, en nuestro semiciclo negativo, podemos ver que nuestro diodo 1, está polarizado directamente. Entonces, esto va a dejar fluir un voltaje hasta nuestro capacitor y lo va a cargar. Y lo va a cargar a nuestro voltaje pico. Por eso está aquí nuestra tensión pico, ¿no? Para nuestro semiciclo negativo. Para el semiciclo positivo, nuestro diodo está cargado de manera inversa. Esto lo que va a provocar en el capacitor es que tenga un voltaje constante pasando por él. Y nuestro voltaje constante va a ser desde nuestro voltaje pico, como está aquí. Y se va a elevar hasta dos veces el voltaje pico. Es como si nuestra señal de entrada simplemente se hubiera desplazado en amplitud hacia arriba, ¿no?
y nuestro nuevo voltaje pico sería 2 veces nuestro voltaje pico. Para nuestra sección de salida, es este otro que tengo remarcado. En el semiciclo positivo, nuestro diodo 2 está cargado de manera directa. Eso va a permitir que el capacitor 2 se cargue. Y como vimos, el semiciclo positivo de nuestra sección de entrada, el voltaje que pasa por nuestro capacitor es el voltaje pico y se eleva hasta 2 veces pico. Entonces, ese es nuestro voltaje que está pasando por el diodo 2, que va a cargar al capacitor 2. Entonces se carga desde 2 veces el voltaje pico y lo que hace es esta señal que tengo aquí, que se carga y tiene como pequeñas descargas a lo largo del tiempo, ¿no? Y se vuelve a cargar y se descarga, se carga y se descarga. Esto tal vez lo más importante es que a simple vista se vería como si nuestro capacitor estuviera en una línea recta, cargado constantemente. Pero si lo vemos más detallado, lo que hace es esto, es que tiene pequeñas descargas a lo largo del tiempo. Entonces, analizando esto, podemos llegar a la conclusión de que nuestro voltaje de salida es 2 veces nuestro voltaje pico, ¿no? Eso es lo que hace un duplicador, es 2 veces nuestro voltaje de entrada, que en este caso tendría que estar en RMS, para así obtener nuestro voltaje pico. Eso sería todo, Inge. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta. ¿Alguien más tiene algo sobre eso? Sobre los duplicadores o llamados multiplicadores también. Bien, si nadie más tiene, ¿alguien ha investigado cómo mejorar las deficiencias de la fuente de corriente continua que hemos analizado anteriormente? No, no he encontrado. A ver, adelante, Jesús Luis. No, no dije, no. ¿Alguien? Bien, para hablar sobre el duplicador.
Bien, tres personas han explicado de que B sub 0 va a ser igual a 2 veces B sub I. Bien, dos preguntas. ¿Qué pasa si la tensión de entrada es una constante, un valor de A? Esta es la tensión de entrada. Va a seguir cumpliendo que la tensión sobre el capacitor sea 2 veces este valor. Es decir, para esto vamos a encontrar que B sub 0 sea igual a 2 veces A. Y para los que han escuchado también, ¿creen que es posible eso o no? Si es posible, ¿cómo? Y si no es posible, ¿por qué? No sé si me están escuchando. No, Inge, porque solo se cargaría un capacitor, o bueno, ambos capacitores, pero solo se tendría el voltaje del capacitor 2. ¿Y llegaría a ser a 2 veces el valor de voltaje de entrada o no? No, Inge. Si es constante, no sería Inge. Como dijo mi compañero, solo se cargaría un capacitor o depende, ¿no? A dónde va, o se cargaría los dos capacitores, pero sería diferente, Inge. Bien. Un poco recordando lo que hemos hecho los sustentadores. Esto básicamente ha sido ideado a través de los sustentadores, porque un sustentador lo que se hace es, se mantiene la tensión pico de entrada, la tensión pico a pico de entrada. Y cuando se habla de tensión pico a pico, se está hablando de tensión alterna. Pues los duplicadores o multiplicadores en general funcionan si y solamente si la señal de entrada es alterna. Si no es alterna, como acaban de indicar, no cumple la función de duplicar o multiplicar la tensión. ¿Está claro eso? Pues necesariamente la tensión de entrada debe ser alterna. No importa si es onda cuadrada, onda triangular, o lo que usamos que es la senoidal generalmente. Bien, estas fuentes llamados duplicadores o multiplicadores, la tensión de entrada debe ser alterna. Primera situación. ¿Correcto? Segunda pregunta.
La tensión de salida para todos que han escuchado y los que han analizado. ¿La tensión de salida también es alterna o es continua? Continúa ahí, porque ¿Por qué? porque se quiere para ¿Por duplicar qué va a ser continua? no es continuo, es próximo continuo, porque cuando haces la gráfica asciende y desciende y se mantiene casi como continuo ahí, porque lo que se requiere en los duplicadores es que tener una tensión alterna que llegue a una tensión continua, ¿no dije? A lo que he leído. Sí, la tensión es continua. ¿Por qué es continua? Recuerden, el capacitor almacena energía en forma de tensión. Si yo alimento con corriente alterna en este circuito, o sea, para esta etapa, analizando el circuito. Aquí analizamos primero en esta etapa, en la etapa semiciclo negativo, y el capacitor se va a cargar con este voltaje, que es igual a V sub I que se coloca. Esto indica, si V sub I es igual a V sub M, un valor de entrada máximo, por el coseno de omega t, la tensión del capacitor va a ser igual por esta relación que colocamos, tendría que ser igual a esto. ¿Es correcto esto o no? Porque esto es lo que va a suceder. Esto conduce, va a disminuir un valor de 0,7 porque aquí va a aparecer la tensión umbral. Pero aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos esta expresión. Como B sub I es igual a B sub M coseno de omega t, entonces B sub C va a ser igual a esto. ¿Esto es verdad en este circuito o no? ¿Qué opinan? No, Inge, no va a hacer eso. ¿Perdón? No, no va a hacer eso porque el diodo 1 impediría el paso de la corriente en el semiciclo negativo. Sí, pero la tensión en el capacitor va a tener esta, por la ley de voltajes, va a tener esta expresión o va a ser otra. Nega- Va a negativo, decir, Inge, va a ser.
Para el semiciclo positivo sí, pero para el semiciclo negativo no. Bien, a ver, hay una cosa que es bien vulgar, pero sirve para entender esto. Cuando se tiene un capacitor y se alimenta con corriente continua, viene a la corriente y no deja pasar, es decir, se carga con ese valor. Cuando se alimenta con corriente alterna, dice la corriente alterna viene y pasa. O sea, si no tenemos diodo, no se va a cargar en alterna. En continua esto se va a cargar. O sea, no deja pasar. ¿Sí? En función a eso, esta tensión B sub C se va a cargar, pero el valor al cual va a llegar va a ser la tensión máxima. Y va a ser continuo. Por eso el voltaje de salida es continuo, no es alterno. Por esta situación. Si alimentamos, colocamos en un circuito de esta manera el capacitor, la corriente alterna atraviesa de él. Pero si es en continua, no deja pasar. Es decir, en otras palabras, el capacitor se va a cargar con un valor y no va a dejar que circule corriente a través de él. Y en esto era para decir, y hay otra situación más en estas fuentes, para que no confundan. Estas fuentes no sirven para aplicar en dispositivos que requieran potencias elevadas. ¿A qué me refiero? Yo puedo llegar a niveles de tensión elevadas, pero la potencia no es grande. O sea, las potencias que puedo llegar, porque va a depender esa potencia de la circulación de corriente de mis diodos para poder alimentar. Entonces, estas multiplicadores es una solución para poder utilizar y aplicar en diferentes equipos de potencias pequeñas, pero ayuda. Entonces recuerden que necesariamente en los multiplicadores se debe alimentar con corriente alterna y en la salida se duplica la tensión, pero esa tensión es de corriente continua. Los capacitores no almacenan energía con corriente alterna. La tensión que almacena el capacitor siempre es continua. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. El capacitor 2, el diodo 2. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacer. Entonces, la tensión de entrada B sub I es igual a B sub M, coseno de omega T, voltios. Bien, ¿cuál era la condición del análisis de un sustentador o sujetador? ¿Cuál es lo primero que se tiene que hacer cuando se tiene un circuito sustentador? ¿Alguien recuerda? Polarizar directamente B. Sí, hay que ver la polarización directa para la primera parte. En este caso, se debe primero analizar en el semiciclo negativo, para este semiciclo.
En este semiciclo, el diodo está directamente polarizado, la corriente circula a través de él y en el capacitor va a haber una tensión. Y esa tensión en el capacitor va a ser igual a la tensión pico. Esto es para omega t menor a 2pi y mayor o igual a pi. Una vez hecho eso, ahora analizamos cuando omega t es menor a pi, sea mayor o igual a 0. B sub m aquí, y nuestra tensión de entrada aquí es B sub I. En esta etapa, este diodo está polarizado. Y este diodo está polarizado inversamente. Entonces la corriente va a circular a través de este circuito y aquí va a aparecer una tensión en el capacitor, o voy a llamar la tensión de salida. Para esta situación la tensión de salida de sub 0 va a ser igual a B sub I más B sub B. Y esto hace que la tensión sea 2 veces B sub B. Ahora, lo que en realidad pasa aquí es, aquí no hay resistencias. ¿Sí? Este es un sustentador. Lo que va a hacer es que la tensión de salida va a ser esto. Solo que como la resistencia es pequeña, entonces básicamente es lo que en alguna gráfica han mostrado los compañeros. Sí, va a haber una pequeña caída cuando deje de circular la corriente aquí, porque recuerden que aquí va a estar conectada una carga cualquiera, que vamos a representar con una resistencia. Cuando llegue al semiciclo negativo otra vez, esto va a estar polarizado y esta tensión va a ser la que se encarga de alimentar a la resistencia, ahí se va a descargar, mientras esto se vuelva a cargar. Una vez cargado, nuevamente este va a llegar a este valor y cuando nuevamente esté en el otro semiciclo, nuevamente solo el capacitor va a alimentar la tensión de salida. Esta forma de colocar los diodos es para que la tensión de salida sea positivo aquí y sea negativo esto. La otra forma que sus compañeros han encontrado también es válido, solo que la polaridad positiva está aquí abajo y la polaridad negativa está aquí arriba. Entonces, depende de cómo se va colocando este par, es decir, diodo capacitor, nosotros vamos a tener la tensión de salida, el valor que corresponde. Aquí no hay muchos cálculos a hacer. Es dependiendo del valor de entrada, colocar el diodo. Lo que sí hay que analizar es en esta etapa para que la corriente que va a circular en este diodo pueda soportar la corriente. Por eso es la corriente que corresponde del equipo. Por eso les decía que
estos duplicadores no son utilizados en equipos que se requieran potencias elevadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Y que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada más la tensión sub M. B sub I, en realidad. Si no hubiera esta resistencia, lo que veríamos la tensión de salida sería esta. Esa es la que tendríamos. Pero como es para colocar algún dispositivo, lo que va a hacer es esto. Porque en este intervalo de tiempo, una vez que esté cargado aquí, perdón, en este intervalo, o sea, en el semiciclo negativo, este deja de estar abierto, o sea, en esta etapa, en este semiciclo, este capacitor, si no está nada cargado, va a permanecer con el valor de 2 veces B sub M directamente. Pero como nosotros vamos a conectar aquí una carga, en esta etapa, este capacitor se va a descargar, va a empezar a circular a través de la carga. Entonces va a ser esto. Mientras este capacitor se va a cargar. En la etapa positiva, nuevamente ahora este se va a cargar, que va a ser justo esta etapa, hasta alcanzar el valor de esto más este. Básicamente esto no debería tener, debería prevalecer el voltaje aquí cargado. ¿Sí? Pero esta es la forma de onda que se va a tener. No sé si era esa tu pregunta. Sí, no, sobre la ecuación era si es B sub I más B sub M, entonces B sub I es igual a B sub M para que llegue a ser 2 veces B sub M. Sí, porque el capacitor se va a cargar con ese valor. O sea, este va a ir evolucionando, aquí va a empezar a cargarse, que va a ser este B sub C más 0, digamos. Primero se va a cargar con B sub C a causa de esto. Y se va a ir sumando. Y una vez cuando este alcance 2 veces B sub 0, esto va a dejar de conducir corriente. Aquí estamos en este semiciclo. Aquí está el capacitor ya cargado con un voltaje, con esta polaridad de B sub M, el valor de B sub M que es constante. Aquí tenemos este diodo y aquí tenemos este capacitor. Entonces esto va a empezar a cargarse con este valor, inicialmente 0, hasta que esto va a alcanzar 2 veces el valor de B sub M. Cuando alcance ese valor de voltaje, esto deja de conducir y el circuito quedaría de esta manera. En esta etapa, esto va a descargarse porque está entrando por el polo negativo. Entonces va a hacer que se descargue, dependiendo de los valores de las resistencias. Y cuando esté en este semiciclo, aquí va a prevalecer este valor. Porque esto se va, cuando este empiece, cuando este alcance el valor máximo, esto va a ir subir. Cuando alcance aquí, esto va a dejar de conducir la corriente, porque la corriente aquí va a disminuir. Este valor de voltaje va a empezar a disminuir. Y si disminuye, este ya está cargado, entonces esto va a estar polarizado inversamente. Va a tener esta polaridad. Porque esta va a ir disminuyendo en este cuarto semiciclo. Alcanza este valor, este va a alcanzar 2 veces B sub M, y este va a empezar a disminuir. Como este voltaje disminuye,
Entonces esta polaridad, o sea, esta tensión cargada aquí va a tener mayor polaridad, mayor potencial respecto a este otro, porque esto va a ser B sub M más este valor. Como este valor está disminuyendo, entonces esto permanece cargado. Y en otra etapa nuevamente empieza a cargarse lo que se ha descargado este capacitor, y en esta etapa nuevamente sucede eso. Ahora, lo que ha mostrado básicamente es cuando se conecta aquí una carga. Cuando conectemos aquí alguna carga, vamos a ver la forma de onda aquí que va a aparecer, va a ser como hemos visto, con Ripple, solo que este valor va a ser 2 veces B sub B. En el caso de la entrada, vamos a tener esta señal, y este es igual a B sub B. ¿Sí? Si no hay esta carga, si solo tenemos esta situación, esto va a alcanzar el valor de 2 sub M, y esto va a quedar abierto en ese instante, porque la tensión va a empezar a disminuir. Y si la tensión disminuye y no conectamos nada en la carga, aquí el voltaje que vamos a obtener va a ser directamente el valor de 2B sub B. Entonces este ripple aparece cuando está conectado a alguna carga aquí. Si no, caso contrario, este va a estar cargado en esta etapa. En la próxima etapa, este diodo va a entrar en conducción cuando tengamos esta etapa. Y nuevamente esto se va a llegar a cargar hasta el valor máximo de B sub B. Y esto va a permanecer con 2 veces B sub B. Si no hay carga. ¿Sí? Y nuevamente esto va a llegar a este valor, va a circular corriente. Va a estar apto, pero si este valor de, cuando en esta etapa, si esta tensión más esta es menor a esta, esto va a permanecer conectado polarizado inversamente. Adelante. Una preguntita de la gráfica anterior. Cuando aparece la carga nos indica que aparece el ripple, ¿verdad? Sí. 2 veces B ¿es el voltaje DC en G o es el valor máximo Sí. del ripple? El valor máximo de la señal de entrada. Entonces analizamos cuando está en esta polaridad, esto va a circular corriente aquí, en este intervalo de tiempo, porque esto va a estar polarizado inversamente, va a ser circuito abierto, entonces la tensión del capacitor C1
va a ser el valor de la tensión máxima. Porque esto a medida que va cargando, cuando este llegue al valor máximo, es decir, en este semiciclo, cuando llega al valor máximo, esto va a dejar de conducir el diodo en ese instante, pero esto sigue evolviendo. Este es cero, llega al valor máximo, esto es cero, va circulando poca corriente, aquí empieza a cargarse, va a llegar al valor máximo, esto va a alcanzar ese valor, el diodo empieza, perdón, la tensión empieza a disminuir, este diodo, esta tensión al tener esta polaridad va a tener mayor potencial y por tanto esto va a ser menor, porque sigue siendo su polaridad positiva aquí, pero el valor de tensión es menor, esto queda en circuito abierto. Y de esa manera esto preserva este valor, porque no va a haber por dónde va a descargarse en ese periodo. En el otro periodo, la tensión del capacitor 1 mantiene esta polaridad. Y aquí tenemos la tensión de entrada. Tenemos esta polaridad. Como esta tensión ya tiene esta polaridad, esto va a permanecer con polarización inversa. Gracias a esto, esto va a entrar a conducir. Entonces va a empezar a circular corriente a través de este. Y aquí va a aparecer una tensión en el capacitor con esta polaridad. Recuerden que esto es cero inicialmente. Va a ir subiendo, entonces esto va a llegar a cargarse inmediatamente con este valor, más este que va a ir evoluyendo. ¿Sí? En otras palabras, lo que tenemos es esta tensión que ya es aquí, BC1, y tenemos la tensión para este semiciclo, que corresponde a esto. ¿Sí? Hasta esta etapa se va a sumar estos dos, va a venir aquí. Y este valor, que va a ser igual a veces 2 veces B sub M, se va a cargar en este capacitor. ¿Sí? Bien, aquí va a empezar a disminuir BC1 más esta tensión que es altera. Empieza a disminuir. Entonces, este voltaje más este se hace menor a este valor, por tanto esto va a quedar abierto y esto va a prevalecer aquí, hasta esta etapa. ¿Sí? En esta etapa va a entrar este semiciclo. Y durante esta semietapa, esto va a haber, se va a descargar en algún momento y va a mantenerse aquí. Porque eso no se va a descargar. Si no, va a empezar a cargarse esto. Entonces, una vez cargado, si no hay carga, esto va a permanecer aquí. ¿Sí? Ahora, lo que aparece el ripple es a causa de lo que indica al colocar una carga. Esto es lo que va a suceder. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros es, en general, tenemos este valor de tensión, que es el capacitor con el que se carga, y la fuente va variando de esta manera. Entonces, si nosotros sumamos sin considerar con el capacitor, lo que vamos a tener es esto.
esto se va a desplazar aquí arriba. ¿Sí? Pero como hay capacitor, entonces esto se va a llegar a cargar y el capacitor va a mantener esto. Es lo que sucede. A ver, voy a ver si mi simulador funciona para ver eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda sobre el capacitor en el anterior. Alan, En un principio, en una primera, en la polarización directa, creo. O sea, a lo que me voy es que hay alguna diferencia del capacitor si la, si la polarización de la tensión de entrada es, o sea, se cambia, porque en un principio está con menos y luego está con más. sí, solo es el análisis. Va a haber un transiente porque va a depender de la tensión de entrada, como va variando en el tiempo, solo es de análisis. Entonces va a haber un transiente que va a ir subiendo hasta alcanzar el valor después de algunos ciclos. No va a ser inmediato, solo es el análisis que estamos haciendo. Vamos a ver eso enseguida. La tensión. Un diodo en esta situación y el otro diodo en esta y dos capacitores. Uno aquí y otro aquí. Y tierra. Voy a poner un mili. Lo pongo aquí. Inge, no se ve. Ya enseguida les comparto. ¿Están viendo el circuito? ¿Están viendo el circuito? Sí. Sí. Están viendo la salida, las gráficas, perdón. Sí, sí. Bien, lo que está en azul es la señal de entrada de subir.
y la que está en verde es la salida. Entonces se va cargando poco a poco hasta que después va a permanecer constante. Voy a mostrarles a partir de 100 adelante. Vamos a ver la gráfica que corresponde. Bien, esto ya es después de haber pasado el transiente, y esto es lo que nosotros hemos analizado. Si vemos solo la señal de salida, va a haber ese pequeño zip. No va a ser tan pronunciado. ¿Sí? Hay un pequeño zip es 10, debería dar 20 voltios, pero por los diodos hay una caída de tensión. Entonces este zip va a aparecer. ¿Sí? A ver, veamos si pongo más voltaje. O sea, más allá, vamos a ver qué sucede. Siempre este simple va a aparecer en la salida por las resistencias internas que tiene el circuito. Voy a poner una carga y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces el análisis que hacemos es para ver, o sea, hay algunos detalles que nosotros no llegamos a visualizar a través de las expresiones. Por eso es importante poder simular y después ir a la parte práctica. Estoy poniendo la resistencia de un K. Vamos a ver el ziple. No se observa aquí. El ziple se hace mayor, ¿ven? Y eso es por la presencia de la resistencia. Bien, el ziple se hace más pronunciado si aumentamos el valor de la carga, ¿sí? Pero la tensión, que es más o menos aproximadamente el doble. Recuerden que la tensión de entrada es 10 voltios y la tensión de salida debería ser 20. Pero un valor promedio está próximo a eso. Si quiero tener 20 voltios, tendré que poner unos 12 voltios para que pueda salir aquí 20 voltios. Entonces es lo que acontece. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los duplicadores. Entonces el análisis que se hace es en forma teórica, tratando de, en base a las expresiones, por eso hemos visto los sustentadores para ver cuál es la forma de onda de salida, para poder interpretar la salida de este rectificador. Voy a quitar la tensión de entrada y voy a poner una continua y vamos a ver qué pasa. Ya habíamos dicho que en continua no se vuelve duplicador. Voy a poner los mismos 10 voltios
y con la carga. La tensión de salida, fíjense que es básicamente 0 voltios. Entonces, está claro lo que hemos analizado. Hemos dicho que con corriente continua no es un circuito duplicador y por tanto el voltaje de salida va a ser 0. Quitemos la resistencia, voy a quitar la resistencia y vamos a ver qué es lo que sucede. Sigue siendo 0. Voy a dejar de compartir la gráfica y vamos a ver los valores como es con continua, qué es lo que aparece. Están viendo el gráfico, ¿no? El circuito. Bien, aquí están los 10 voltios. Femto, o sea, aquí es 10 voltios, aquí es prácticamente 0 y aquí también prácticamente 0. Vamos a ver las corrientes. Corriente 0, corriente 0. Entonces, este circuito como duplicador con corriente continua no tiene sentido. Tiene que ser con corriente alterna. Hola. Dime. Bien, entonces esto teóricamente es lo que va a suceder, pero en realidad han visto de que con corriente alterna aquí hay un ripple que se determina que es por la carga y descarga del capacitor y que se hace más acentuado conectando una carga aquí. Bien, continuando con nuestro análisis, por lo visto nadie ha mostrado. Recuerden, lo que hemos analizado es aquí colocar un rectificador. Esa es la tensión de entrada. Hemos analizado esto. Ese es el rectificador que puede ser media onda, onda completa. Aquí hemos colocado un capacitor. Y aquí hemos colocado una carga. Y esa carga hemos representado por una resistencia, que podría ser cualquier equipo. Y hemos visto de que dependiendo para un equipo nosotros vamos a obtener con el ripple deseado casi continuo. Pero si cambiamos la carga, hemos visto que el ripple puede hacer esto. Y el valor va a ser menor y va a tener problemas el equipo. Y el objetivo es de que independientemente de la carga que conectemos, la tensión debería ser lo más continua posible. Eso es lo que se busca. Entonces, la primera opción ha sido
usar, se dan la cuenta de la curva del diodo. ¿Recuerdan la curva del diodo inicial? La curva del diodo en el semiciclo, cuando está polarizado directamente, hace esto, y cuando está polarizado inversamente, hace esto. Que esto se llama tensión de ruptura, o tensión de, sí, o tensión de pico inverso también. Entonces han visto de que este diodo pueden hacer trabajar aquí, de manera que cuando alcance este valor de tensión sea constante y la corriente pueda aumentar a través de él. Entonces, esta acción, este comportamiento del diodo, han buscado que el diodo funcione de esta manera. Y han llamado con el nombre de diodo C. Bien. Entonces se ha buscado esto y se ha llamado el diodo Zener. Y ese diodo Zener es nada más este diodo, pero trabajando y polarizado inversamente, porque esta es la polarización inversa. Y el símbolo que se ha usado para ese diodo Zener es este. Y la forma de polarizar es en el cátodo la polaridad positiva y en el ánodo la polaridad negativa. Y a esto le han llamado tensión Zener. Significa que a nuestro rectificador analizado, a este es colocar en paralelo el diodo Zener y con esto, y esa es la tensión Zener, que va a aparecer el valor de la tensión Zener, y por más que la tensión aquí varíe, aquí siempre va a ser ese valor y podemos conectar cualquier carga aquí. Eso en forma teórica, ¿sí? Lo que en realidad es, esta es la tensión de entrada, que ya es casi continua. Debemos colocar una resistencia aquí, el diodo Zener, y aquí la carga. Esta resistencia aquí es para no dañar el diodo Zener. Porque el diodo Zener, como el diodo, permite circular una corriente que no debe superar ese valor de corriente, caso contrario se va a dañar. Entonces el objetivo es encontrar este valor de resistencia. Ya con esto se puede conectar cualquier carga, pero siempre prevaleciendo la corriente que va a circular y la tensión necesaria. La tensión de salida va a ser igual a la tensión Zener, va a ser constante.
La corriente puede variar, pero esa corriente no puede ser tan grande de manera a no dañar toda esta parte del circuito y tampoco dañar al diodo Zener. Porque para que el diodo Zener me limite en este valor de tensión, aquí debe circular una corriente. Y para que cumpla esta función, esta corriente, hay un valor mínimo y hay un valor máximo de la corriente Zener. Si nosotros hacemos circular una corriente mínima, menor a esta mínima, el diodo Zener, su comportamiento no va a limitar a la tensión cero. Si la corriente que circula por el diodo Zener es más de lo que soporta, el diodo Zener se va a dañar. Entonces, nuestro objetivo es analizar este circuito. Aquí vamos a considerar que la resistencia, una carga, esta resistencia y aquí el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada va a hacer que circule una corriente aquí. Va a hacer que circule una corriente en el diodo Zener y va a hacer que circule una corriente en la carga. Entonces, esta corriente básicamente va a ser igual a la corriente de Zener más la corriente en la carga. Sí, este es el objetivo. Ahora, este puede ser variable, en realidad es variable por el capacitor y hemos visto que tiene un ripple. Entonces aquí hay un valor máximo y hay un valor mínimo. Y esto también puede variar porque hemos dicho que ya podemos colocar cualquier carga, pero dentro de unos límites. Entonces nuestro objetivo es analizar esto. Bien, voy a parar por aquí. Por favor, busquen información sobre esto y vamos a continuar el lunes. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de ir a descansar, a almorzar en realidad. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos el próximo lunes. Que descanse. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Lunes. Hasta luego, Inge.